Lo encontraron solo, desplomado hacia adelante en su sillón reclinable, sin señales de lesiones, sin gritos de auxilio, solo silencio, el televisor aún encendido, su bata aún abierta y un vacío silencioso en la habitación, la clase de quietud que solo sigue a algo irreversible. La autopsia indicó causas naturales, pero para quienes conocemos las señales, fue algo más. Un colapso hormonal silencioso. El lento deterioro de la vitalidad de un hombre, no por enfermedad, sino por negligencia. Y, lamentablemente, no es el único. Cada año, miles de hombres mayores experimentan el mismo declive. En fuerza, en función sexual, en claridad emocional, todo mientras creen que hacen lo correcto al renunciar a lo que suponen que ya no necesitan. Durante décadas, les hemos dicho a los hombres que se mantengan alejados del autoplacer, que es inmaduro, vergonzoso e innecesario, pero después de los 60, esa creencia puede costarte todo silenciosamente. Porque esta es la verdad que nadie dice en voz alta. Cuando dejas de masturbarte en la vejez, tu cuerpo no solo se detiene. Empieza a deteriorarse. La próstata se estanca. Tu testosterona se desploma. Tu resiliencia emocional se debilita. Y para cuando sientes los efectos, ya llevas años de retraso. Soy el Dr. Mohit Kara, urólogo certificado y especialista en salud masculina con más de 40 años de experiencia ayudando a hombres mayores a recuperar su vitalidad, confianza y calidad de vida. He compartido experiencias con agricultores, veteranos, maestros y abuelos que creían que hacían lo correcto al abstenerse. Y he observado el discreto arrepentimiento en sus ojos cuando el daño finalmente se hizo sentir. Porque la mayoría no tenía ni idea de que los hábitos que adquirieron hace décadas, hábitos que la sociedad consideraba vergonzosos, ahora les están dando resultados negativos en los años más críticos de su vida. Pero hay buenas noticias. En este video, les explicaré las 4 consecuencias reales para la salud que se producen al dejar de masturbarse en la vejez. Y lo más importante, cómo prevenirlos antes de que sea demasiado tarde. Estas son soluciones sencillas, prácticas y con fundamento médico que miles de mis pacientes han usado para proteger su salud sexual, recuperar su energía y evitar problemas comunes que la mayoría de los hombres confunden con el envejecimiento. Y no se pierdan el final, porque la última consecuencia que compartiré es de la que ni siquiera la mayoría de los médicos hablan. Sin embargo, también es el que podría triplicar silenciosamente el riesgo de complicaciones de próstata si no se trata. Si te importa proteger tu cuerpo, tu confianza y tu independencia a medida que envejeces, querrás saberlo. Y si estás viendo esto ahora mismo, escribe 1 en los comentarios si estás conmigo, o 0 si eres escéptico. Agradezco ambas, porque esta es una conversación que los hombres mayores merecen tener. Sin vergüenza y con respuestas reales. Ahora, comencemos con la primera consecuencia, y quizás la más peligrosamente ignorada, de abandonar la masturbación en la vejez. Lo he visto incontables veces. Un hombre de unos 60 o 70 años entra en mi oficina, confundido y frustrado. Me dice que lleva meses sin tener una erección espontánea. A veces ha pasado más de un año. Y lo que más le preocupa no es la falta de rendimiento, sino lo repentino del suceso. Un día se sentía como él mismo. Al siguiente, algo en su interior simplemente dejó de funcionar. A la mayoría de los hombres les pilla desprevenidos. ¿Por qué? Porque nadie les dijo nunca que abandonar la actividad sexual podría causar que su función sexual se desvaneciera como un músculo sin usar. Seamos claros, el pene no es solo un adorno. Es un órgano funcional que requiere una circulación regular para mantenerse sano. Cuando se pasan largos periodos sin estimulación, especialmente después de los 60 años, algo peligroso empieza a ocurrir, el flujo sanguíneo disminuye. El oxígeno disminuye. Los tejidos comienzan a endurecerse, no de forma beneficiosa, sino de una forma que provoca fibrosis, daño nervioso y pérdida irreversible de la capacidad eréctil. No es solo teoría. Eso es biología vascular básica. Piénsalo así, si dejaras de mover las piernas por completo durante 6 meses, ¿qué pasaría? Perderías músculo, coordinación y flexibilidad. Incluso podrías olvidar cómo caminar. El mismo principio se aplica al pene. Después de cierta edad,
no se queda en reposo. Empieza a apagarse cuando no se usa. ¿Y lo peor? Este declive no viene con una advertencia sonora. Es silencioso, sigiloso. No te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Un día te das cuenta de que tus erecciones matutinas han desaparecido. Entonces, ni el contacto físico ni la fantasía funcionan. Con el tiempo, incluso con medicación, el cuerpo no responde como antes, porque la base ya se ha erosionado. He visto a hombres sentados frente a mí, con los ojos llorosos, preguntándose si pueden recuperarlo. Algunos lo consiguen con terapia intensiva, cambios en el estilo de vida y apoyo médico. ¿Pero otros? Esperaron demasiado. Pensaban que dejar la masturbación era inofensivo, que era una señal de autocontrol. Pero en realidad, era el comienzo silencioso de un deterioro funcional. Y déjenme ser claro, no se trata de obsesionarse con el sexo. Se trata de proteger una parte vital de su sistema circulatorio, su regulación hormonal y su identidad masculina. Mantener actividad física ocasional, incluso 1 o 2 veces por semana, puede mantener la circulación, los nervios activos y recordarle al cuerpo que esta función sigue siendo importante. Lo cierto es que lo que no se usa, se empieza a perder. Y con la edad, esa pérdida puede ser permanente. Lo he visto devastar a hombres. No porque intenten impresionar a nadie, sino porque afecta su autoestima, sus relaciones, su sentido de ser hombres. ¿Y lo más trágico? Era evitable. Completamente prevenible. Solo requería constancia. No indulgencia, sino atención. Ahora bien, aunque la mayoría de los hombres temen perder sus erecciones, no se dan cuenta de que es solo el principio. Porque la siguiente consecuencia de dejar la masturbación afecta a algo aún más profundo, las hormonas. Y una vez que empiezan a decaer, el efecto dominó va mucho más allá del dormitorio. Déjame mostrarte exactamente cómo. Suele empezar sutilmente. Un hombre deja de sentirse el mismo, pero no sabe explicar por qué. Ya no le entusiasma tanto levantarse de la cama por la mañana. Su apetito cambia. Su humor se vuelve más apagado. Se siente más cansado durante el día, más irritable, más retraído. Y en el fondo, siente que algo importante se le escapa, pero no sabe exactamente qué. En mi clínica, he visto a hombres atribuirlo al envejecimiento, al estrés, a dormir mal. Pero al profundizar, a menudo encontramos la misma causa. Su testosterona ha disminuido. No solo de forma natural con la edad, sino acelerada por la pérdida total de estimulación sexual. Y esto es lo que la mayoría de la gente nunca oye. La masturbación es una de las pocas maneras no farmacéuticas en que los hombres mayores pueden estimular la producción natural de testosterona. No se trata de sexo ni de fantasías. Se trata de biología. Cuando experimentas excitación y liberación regulares, tu cerebro envía señales que ayudan a regular tu ritmo hormonal. Los niveles de dopamina aumentan. El hipotálamo se activa. Y tus testículos, incluso a los 60 o 70 años, reciben el mensaje, siguen produciendo testosterona. Pero cuando detienes ese proceso por completo, cuando pasas semanas o meses sin actividad sexual, el mensaje que tu cuerpo recibe es el contrario. Considera que la intimidad ya no es necesaria, por lo que reduce la producción hormonal. Y una vez que ese ciclo comienza, puede volverse difícil de revertir. Los hombres con niveles bajos de testosterona no solo se sienten cansados. Empiezan a perder su identidad. No pueden concentrarse. Pierden el interés en las cosas que antes los enorgullecían. Sus músculos comienzan a debilitarse. Sus huesos se vuelven más frágiles. Se vuelven más propensos a la depresión. Y quizás lo más peligroso de todo es que su riesgo cardiovascular aumenta, lo que los expone a un mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. He visto a hombres que antes eran vibrantes convertirse en sombras de lo que eran en cuestión de años. No porque estuvieran enfermos, sino porque nadie les dijo lo vital que es la estimulación sexual regular y saludable para mantener la salud hormonal. Un paciente mío, un bombero jubilado, me dijo que, tras la bajada de sus niveles hormonales, empezó a sentir que ya no importaba. Sus palabras aún me recuerdan.
Dijo: doctor, ni siquiera reconozco al hombre del espejo. Y nunca olvidaré la mirada en sus ojos. No era vanidad. Era dolor. Y esto no tenía por qué pasar. Con un poco de educación y un simple hábito que creía incorrecto, podría haber preservado no solo sus hormonas, sino también su felicidad, su energía, su empuje. Porque aquí está la dura realidad. Una vez que la testosterona se desploma en la vejez, puede llevar años de terapia y miles de dólares recuperarla, si es que regresa. Pero con una relación constante y respetuosa en la intimidad, se puede mantener la línea más tiempo del que la mayoría cree posible. Y aunque las hormonas suelen ser invisibles, la siguiente consecuencia es algo que todo hombre siente de forma mucho más física, a veces dolorosa. Una condición que se desarrolla silenciosamente en lo profundo del cuerpo hasta que empieza a interferir con la vida diaria. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está relacionada con algo simple que ya no hacen. Déjenme explicarles. Hay una incomodidad de la que los hombres mayores no suelen hablar. Un dolor sordo y profundo en la pelvis, una presión extraña después de estar sentado mucho tiempo o la necesidad persistente de orinar, incluso cuando la vejiga no está llena. No aparece de repente como un infarto. Se desarrolla lenta y silenciosamente, hasta que empieza a perturbar la vida diaria. Y para cuando la mayoría de los hombres se lo comentan a su médico, ya llevan meses, a veces años, conviviendo con él. Lo sorprendente es la frecuencia con la que este sufrimiento silencioso se debe a una causa que se pasa por alto. Congestión prostática causada por la falta de eyaculación. La próstata no es solo un observador en el cuerpo masculino. Es una glándula activa que produce y almacena el líquido seminal. Ese líquido está destinado a circular. Debe ser eliminado. Cuando dejas de masturbarte o de tener relaciones sexuales por completo, sobre todo en la vejez, ese líquido se estanca. Y cuando se asienta, se espesa. La presión aumenta. La inflamación se infiltra. Ahí es cuando empiezas a notar cambios. Flujo urinario más lento, molestias en la zona lumbar, esa necesidad constante de orinar que te despierta en mitad de la noche. Como urólogo, no puedo imaginar la cantidad de pacientes mayores que acuden al médico pensando que tienen un problema de vejiga, solo para descubrir que lo que tienen es una próstata irritada e inflamada. En muchos casos, la solución no es la medicación. Es el movimiento. Es el proceso natural de limpieza del cuerpo mediante la eyaculación regular. Y cuando ese proceso se ignora durante demasiado tiempo, las consecuencias pueden ser graves. Algunos hombres desarrollan prostatitis crónica, una inflamación dolorosa y prolongada, difícil de tratar y aún más difícil de soportar. Otros necesitan procedimientos invasivos solo para sentirse bien de nuevo. Y más allá de la incomodidad física, existe otro nivel de peligro del que la mayoría de los hombres desconocen. Investigaciones, incluyendo un conocido estudio de Harvard, han demostrado que la eyaculación regular puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata. La teoría es simple. El vaciado regular de la próstata reduce la acumulación de sustancias potencialmente dañinas. Sin embargo, si se deja que ese líquido se estanque durante meses, puede aumentar la inflamación y el riesgo a largo plazo. Un hombre que traté llevaba casi 2 años sin actividad sexual. Me dijo que no sentía la necesidad, que creía que ya había pasado. Pero cuando su nivel de PSA se disparó y le hicimos más pruebas, detectamos una congestión significativa. Tenía la próstata inflamada e irritada, y se enfrentaba a discusiones sobre la biopsia que podrían haberse evitado con algo tan simple y natural como mantener la liberación ocasional. No se trata de fomentar la lujuria ni la indulgencia. Se trata de prevenir el sufrimiento. Se trata de comprender que el cuerpo masculino no deja de necesitar cuidados repentinamente después de los 60. En todo caso, necesita más atención. Más respeto. La próstata es uno de los órganos más vulnerables en los hombres mayores. Y cuando se descuida, el daño no solo es incómodo. Puede cambiar la vida. Pero si bien una próstata congestionada puede causar dolor, irritación y largas noches corriendo al baño, la consecuencia final es más grave. Afecta profundamente la percepción que un hombre tiene de sí mismo. Y para muchos,
es algo que nunca ven venir hasta que ya se ha apoderado de ellos. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Es el declive más silencioso de todos. Y, a menudo, el más devastador. No se detecta en los análisis de sangre. No es algo que se pueda medir fácilmente. Pero lo sientes. En lo más profundo. Un lento desvanecimiento de la chispa que una vez tuviste. Una creciente sensación de desconexión. Una distancia de ti mismo que no logras explicar. Sucede gradualmente. Dejas de masturbarte porque crees que ya no lo necesitas. Te dices a ti mismo que es la edad. O falta de interés. O simplemente la vida sin pareja. Pero con el tiempo, esa decisión no solo afecta a tu cuerpo. Llega a tu mente. A tus emociones. A tu misma sensación de estar vivo. He hablado con hombres que dicen sentirse vacíos por dentro. No por enfermedad ni dolor, sino porque han pasado meses, a veces años, sin ninguna forma de liberación, sin intimidad, ni siquiera consigo mismos. Y poco a poco, empiezan a sentirse invisibles. Indeseado. Innecesario. No hablan de ello, claro. A la mayoría de los hombres mayores nunca les enseñaron cómo, pero se nota en su forma de caminar. En cómo evitan los espejos. En cómo bajan la voz cuando les preguntas cómo están. No se trata de sexo. Se trata de vitalidad. De la sutil pero poderosa conexión entre tu cuerpo físico y tu bienestar emocional. Cuando renuncias por completo al placer propio, cortas uno de los últimos caminos que quedan hacia la alegría. Hacia el autoconocimiento. Hacia la sensación de humanidad. Y para los hombres mayores de 60, eso no es solo una pérdida. Es una herida. Porque la excitación, el placer y la liberación no son solo cosa de jóvenes. Forman parte de lo que mantiene tu cerebro activo, tus hormonas equilibradas y tus emociones sanas. Neurológicamente, las sustancias químicas liberadas durante la masturbación, dopamina, oxitocina, endorfinas, son esenciales para regular el estado de ánimo, reducir la ansiedad y reforzar la estabilidad emocional. Sin ellas, los hombres son más propensos a sufrir depresión, soledad e incluso deterioro cognitivo. He visto a hombres que antes eran seguros y sociables volverse poco a poco aislados, retraídos y apáticos. No porque sus vidas cambiaran drásticamente, sino porque dejaron de conectar con una parte de sí mismos que antes los hacía sentir vivos. Y esto es lo que hace que esto sea tan peligroso. Muchos hombres no se dan cuenta de que existe esta conexión. Nunca relacionan el entumecimiento emocional con la decisión que tomaron hace meses de dejar de tener intimidad. Para cuando sienten los efectos, el daño ya ha comenzado. Y revertirlo requiere más que solo terapia hormonal o una nueva rutina. Requiere reconstruir la relación contigo mismo. Recordar que, incluso en la vejez, tu cuerpo aún anhela sentir, expresarse y conectar. Esta es la consecuencia que más me rompe el corazón. Porque es la que le roba la dignidad a un hombre sin que se dé cuenta. Le arrebata la tranquila confianza que solía tener, la calidez que solía ofrecer, y deja tras de sí un cascarón que ya no reconoce. Pero esta es la verdad que quiero que todos los hombres escuchen: nunca es tarde para recuperarte. Nunca es tarde para despertar la energía que creías perdida. Y en la parte final de este video, te mostraré exactamente cómo. Los pasos sencillos, con respaldo científico, que puedes tomar hoy mismo para recuperar lo que tantos hombres mayores han perdido. Y lo que aún puedes proteger. Terminemos esto juntos. Muchos hombres mayores tienen la creencia de que la intimidad, el placer y el deseo se superan con la edad. Que después de cierta edad, se supone que el cuerpo se tranquiliza. Que es noble, quizás incluso respetable, renunciar a esa parte de uno mismo. Pero después de más de 30 años como médico trabajando con hombres de 60, 70 y más años, puedo decirles que esa creencia está costando a demasiados hombres su salud, su felicidad y su identidad. Hoy has escuchado cómo dejar de masturbarte puede provocar un deterioro gradual de tu función sexual, una peligrosa caída de tus hormonas, inflamación de la próstata y un entumecimiento emocional silencioso que erosiona tu espíritu día a día. Estos no son cambios pequeños.
Son transformaciones que cambian la vida y que ocurren no por el envejecimiento, sino por la negligencia. Pero la buena noticia es que no tiene por qué ser así. Tu cuerpo aún recuerda cómo sentirse, tu mente aún anhela conectar, y tu salud aún depende de que honres cada parte de ti. Incluso las partes que nadie más ve. No se trata de lujuria. Se trata de vida. Se trata de preservar lo que te hace sentir fuerte, completo y humano. No tienes por qué avergonzarte de elegir la salud por encima del silencio. Si este mensaje te resonó, te invito a tomarlo en serio. Tómalo como algo personal. Porque es personal. Y si estás listo para retomar el control de esta parte de tu vida, estoy contigo. No estás solo. Y aún no has terminado. Si este mensaje te llegó al corazón, aunque sea un poquito, escribe un 1 en los comentarios para decirme que sigues aquí, que todavía te importa, que sigues luchando por tu salud. Y si no, no pasa nada. Escribe 0 y dime qué necesitas. Sea como sea, tu voz importa. Y no estás solo.